Le doy grabar y ya está grabándose. Bueno, entonces es este problema, ¿no? Es un gas monoatómico y aquí está parte de la solución que habíamos estado haciendo el día de ayer. Entonces, una vez más, tenemos ciertos datos siempre que el problema nos da. Estos problemas de termodinámica siempre hay que manejar diferentes cantidades, diferentes valores, ¿no? No es como mecánica, o a veces mecánica son un poquito problemas más con pocos datos, ¿no? A veces. En termos hay diferentes valores, estado inicial, estado final, entonces se puede uno confundir con los datos. Eh, entonces hay que tener claro qué es lo que piden, ¿no? Y qué es lo que tiene uno como valores. Yo les recomiendo, pues, que siempre a los estudiantes, y se los comento a ustedes, siempre les recomiendo, pues, tratar de, pues, por una parte, tener a veces un formulario y también como que hacer escribir los datos que uno tiene y a partir de ellos ir respondiendo las preguntas que se hacen el problema y tratar de irlas resolviendo con los datos que uno tiene, ¿no? También en termodinámica es muy eh, importante y a veces aclara las cosas, es hacer los diagramas de los procesos, ¿no? En termodinámica todos son procesos, ¿no? Siempre son procesos y una manera de entender los procesos y de ir resolviendo el problema, pues es hacer dibujos, es el dibujo de esos procesos. No es necesario a veces, pero nos aclaran las ideas. Entonces, en este caso, pues es un gas monoatómico que se comprime adiabáticamente y es lo que yo hice en la figura, ¿sí? Se comprime adiabáticamente. Recuerden que las curvas adiabáticas pues están representadas en el diagrama PV por la ecuación de las curvas adiabáticas, que es P por B a la gamma igual a una constante, ¿sí? El estado inicial lo he denotado con 1 y el estado final con 2. ¿Sí? Asimismo, los subíndices de cada uno de los parámetros de cada una de las variables tienen el subíndice 1 y el subíndice 2, ¿no? Entonces, el proceso es una compresión, va de un volumen inicial, ¿sí? Un B1, entonces va de un volumen B1 a un volumen B2, ¿sí? En el estado 2, entonces un volumen B2, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide en el primer inciso? Nos dice que calcular la presión final. Entonces, la presión final pues se encuentra con la curva de las ecuaciones adiabáticas, de los procesos adiabáticos precisamente, ¿no? La curva en general, las curvas de los procesos adiabáticos en general siempre es P por B a la gamma, ¿sí? Ya acabé clase, pues yo estoy en Entonces, los procesos adiabáticos son P por B a la gamma igual a una constante, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en los procesos que une, en la curva que une el proceso 1, que une el estado 1 con el estado 2, el estado inicial con el estado final, pues la ecuación, debido a que es un proceso adiabático, es P1, B1 a la gamma, igual a P2, B2 a la gamma. De lo cual, pues, despejamos la presión en el estado final, que es P1, por la fracción o la razón entre los volúmenes, B1 entre B2 y todo eso a la gamma, ¿sí? Donde gamma, pues es 5 tercios, porque es un gas monoatómico, ¿sí? Lo habíamos visto. Por ser un gas monoatómico, gamma es 5 tercios, gamma es Cp entre Cv,
Cp es 5 medios para un gas monoatómico y Cb es 3 medios para el gas monoatómico. Por lo tanto, gamma es 5 tercios. ¿Sí? El trabajo en el proceso adiabático lo podemos calcular también. ¿Sí? Recuerden que el trabajo siempre en general es una integral. ¿Sí? Entonces el trabajo siempre es menos la integral de P de B. Si el proceso es adiabático, pues usamos la expresión de las curvas precisamente adiabáticas, ¿sí? Entonces, el trabajo, ¿no?, nos queda como el trabajo de 1 a 2, pues sería menos la integral de P de B, pero P por B a la gamma es una constante. Le voy a llamar una constante C en este proceso adiabático. ¿Sí? Entonces, pues despejando la presión me queda como la constante entre B a la gamma. Todo eso por diferencial de volumen. ¿Sí? No, a nivel de Olimpiada Internacional no es necesario saber integrar, no es necesario tener conocimientos de integración y se pueden dar las fórmulas. Precisamente yo lo escribí en el formulario que les pasé. ¿Sí? Entonces en el formulario están directamente las expresiones del proceso adiabático. ¿Sí? Aquí está. Estas son el trabajo en un proceso adiabático. Depende de esa constante. Bueno, aquí le puse K, pero es la constante C que acabo de escribir. Es esta la expresión. Esta es la expresión que se obtiene de hacer la integración que yo estaba haciendo. Sin embargo, se puede poner en términos de la presión y el volumen usando la ecuación de estado, la ecuación de gas ideal. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación 9 a la que le sigue, que no tiene número, se puede llegar simplemente usando la ecuación de estado, ¿sí? La ecuación de gas ideal, PV igual a nRT, ¿sí? Entonces, presión 1 por B1 sería nRT1 y presión 2 por volumen 2 sería nRT2, ¿sí? Sustituyendo estas cantidades, despejando, ¿no? De aquí B1 y B2, sustituyéndolo acá, se puede escribir de esta manera, ¿sí? Esta constante se va porque sabemos que P1 por B1 a la gamma es igual a P2 por volumen 2 a la gamma, y eso es igual a la constante K por ser un proceso adiabático. ¿Sí? Entonces, usando esta expresión y estas dos, uno puede llegar de esta ecuación a esta ecuación. Y esta es más cómoda porque no depende de esa constante y solamente depende de la presión final, el volumen final, la presión inicial y el volumen inicial y obviamente gamma. ¿Sí? Y es la que podemos usar para resolver la pregunta que nos pide. Entonces, en la pregunta que nos piden, pues es el trabajo en el proceso, y es esta expresión, la 2, directamente, ¿sí? Se puede obtener de hacer esta integral, pero ya no lo quiero hacer. Entonces se usa la expresión para el trabajo en un proceso adiabático, ¿sí?
solamente dejé indicadas las cantidades y se puede sustituir los valores. Eh, Recuerden que el trabajo siempre es la integral, entonces es el área bajo la curva de ese proceso. Por lo tanto, el trabajo depende de los procesos, ¿sí? El trabajo eh, W12 es el área esta de esta curva, bajo la curva del proceso adiabático, ¿sí? Finalmente, bueno, en el siguiente inciso nos pregunta de determinar la temperatura final, la razón entre la temperatura final y la temperatura inicial, ¿sí? Y eso, pues, con la ecuación de gas ideal se puede obtener. Entonces, la temperatura se puede determinar con la ecuación de gas ideal porque es un gas que estamos suponiendo que el número de moles se conserva, que no están escapando o no están entrando partículas al gas. No lo dice, pero siempre, por lo general, los problemas de termodinámica eh, a este nivel preparatoria o primeros semestres de ya la universidad, uno supone que el número de moles se mantiene constante, ¿sí? Eso no siempre es cierto, pero nos lleva un poquito eh, a meter otra variable y complicar un poco más los problemas. Pero en este caso, el número de moles se mantiene. Y por lo tanto, podemos despejar de la ecuación de gas ideal, ¿no? O sea, de esta podemos despejar R es una constante, por lo tanto, NR pues es constante en ese proceso del estado inicial al estado final. Por lo tanto, pues podemos despejar, ¿no? NR me queda como PB entre T. Y eso para el primer estado, ¿no? Para el estado inicial, presión 1, volumen 1 y temperatura 1, pero también para el estado final, presión 2, volumen 2 y la temperatura final T2. Precisamente lo que aparece acá. De aquí podemos despejar de esta igualdad, ¿no? Entre esta y esta ecuación, estos dos lados de la ecuación, pues podemos despejar T2, pasa dividiendo entre T1, ¿no? Entonces T2 entre T1, pues es P2, B2 entre P1, B1, que pasa dividiendo, para acá, ¿sí? Pasa para acá dividiendo, y por lo tanto nos queda esta expresión, la expresión 3, que es T2 entre T1 igual a presión 2, volumen 2, entre presión 1, volumen 1, ¿sí? Fíjense que esta razón, ya de esta ecuación, del primer resultado ya podemos despejar P2, B2, P1, B1, porque ya los tenemos. Del primer inciso calculamos la presión 2, ¿sí? El, el volumen 1 y el volumen 2, el inicial y el final, los conocemos. La presión inicial la conocemos, nos la dan, es un dato, ¿sí? Y por lo tanto esta expresión ya podemos, en esta primera expresión ya podemos despejar, ya podemos sustituir directamente y encontrar la razón que nos piden, T2 entre T1. Pero vean que la presión P2 entre P1, pues la puedo obtener de la ecuación 1, ¿sí? De aquí puedo obtener P2 entre P1, ¿no? O sea, P2 entre P1, pues es igual a, déjenme ser un poco más limpio, entonces de aquí, de esta primera ecuación, nos queda que la presión 2 entre la presión 1, pues es B1 entre B2, todo eso a la gamma, ¿no? Es lo que comentaba Rodrigo hace un momento. En termo hay muchos exponentes, ¿no? Sobre todo por los procesos adiabáticos, entonces el manejo de funciones con potencias, pues siempre es básico en termodinámica, saber un poco del álgebra de los exponentes. Entonces, esta P2 entre P1 lo podemos, que está acá, lo podemos sustituir y llegar a esta expresión que se puede simplificar. Una vez más, aquí hay un poco de álgebra, ¿no? Entre las potencias, aquí está B1 a la gamma,
pero aquí está B1 también, entonces B1 a la gamma menos 1. Y con B2 también sucede lo mismo, pero B2 está aquí abajo a la gamma, este que está aquí arriba en el numerador pasa al denominador con un exponente negativo y se escribe como B2, el volumen final, a la gamma menos 1, ¿sí? Entonces esta expresión es a la cual podemos llegar, ¿sí? Una expresión más simple, más sencilla, y no solo eso, sino que nos sirve para responder la pregunta que se hace en el problema, que si esta compresión calienta o enfría el gas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Lo calienta o lo enfría? ¿Qué significa? Que T2 es mayor a T1 o al revés. ¿Cuál sería la respuesta? Debería de aumentar, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque por la diferencia de los volúmenes, nos va a quedar una exponencial menor a uno. Exacto. Entonces, Ajá. debería de tener una proporción mayor. Exacto, T2 es mayor a T1 y precisamente esta última expresión nos sirve un poco para ver si aumenta o disminuye. Pero también del proceso podemos ver, del proceso en el diagrama PV podemos ver que la temperatura aumenta. Los procesos adiabáticos, recuerden que la expresión es PV a la gamma igual a una constante. Los procesos isotérmicos son hipérbolas, ¿sí? De la ecuación de gas ideal, pues de PV igual a nRT, que es la ecuación de gas ideal, pues obtenemos la expresión de la presión como función del volumen, es decir, P es igual a nRT entre B. Y en un proceso adiabático, este es en un proceso isotérmico, la presión varía inversamente proporcional al volumen. En un proceso adiabático, la presión varía como 1 entre B a la gamma. Y gamma no solo en general es mayor a 1, ¿sí? De hecho, es un resultado también de la teoría de termodinámica, que gamma tiene que ser mayor a 1, porque gamma, recuerden que gamma es igual a CP entre CB, ¿sí? Pero un resultado de la termodinámica, de la estabilidad termodinámica, nos establece que CP siempre es mayor a CB. Por lo tanto, gamma siempre CP mayor a CB. Es un resultado de la segunda ley de la termodinámica, de la estabilidad termodinámica. Entonces, P es mayor a CB, por lo tanto, gamma en general, pues siempre es mayor a 1. Y por lo tanto, estas curvas, las curvas adiabáticas, son más inclinadas, ¿no? Son más, decaen más rápido que los procesos isotérmicos. Y por lo tanto, en un proceso adiabático pasas por diferentes temperaturas, ¿sí? En este caso, es una compresión, el volumen se redujo, este es el proceso adiabático, pasa por diferentes isotermas, aquí las denoto con T1, que es el estado inicial, y T2 con el estado final, pero si es que pasa por diferentes isotermas, el proceso adiabático, y además las isotermas siempre aumentan hacia arriba, ¿sí? T2 es mayor a T1, porque por esta expresión de la ecuación de gas ideal, la presión es inversamente proporcional al volumen, pero si T es mayor, conforme T es mayor, pues es una constante que va aumentando estas isotermas. Todas estas isotermas son iguales, ¿no? Solamente lo que cambia es la T. Entonces T2 es mayor a T1. Uno lo puede ver. Por lo tanto, si es una
en este diagrama PV del proceso adiabático uno puede darse cuenta que en efecto la temperatura va a aumentar en una compresión en un proceso adiabático, ¿no? Es una manera de verlo y por eso o sea, la recomendación es que tratemos de verlo siempre también los problemas en los diagramas PV, ¿no? Que son muy útiles para ver los procesos. Este es el primer problema que habíamos estado viendo. No sé si tengan alguna duda de este problema. Ayer nos habías comentado de qué libro lo habías sacado, ¿no? Digamos como para darnos idea nada más que no recuerdo qué libro nos mencionaste. Szymanski. Ok, El libro para de apuntarlo y digamos tener una referencia de más o menos por claro. dónde anda. Sí, este problema es del Sears Szymanski. Sale, muchas gracias. Sí. A mí me gusta este libro porque tiene problemas bonitos, hay muchos de aplicación y muy a nivel nacional, de Olimpiada Nacional, o sea, un nivel de bachillerato no tan complicados como Olimpiadas Iberoamericanas o internacionales que están mucho más complicados. Entonces, estos problemas del Szymanski son muy buenos, a mí me gustan. Igual los del Resnick, los libros canónicos, ¿no? De primeros semestres de la universidad o de nivel bachillerato, igual el Tipler o el Tippens, pero el Szymanski a mí me gusta, tiene varios problemas interesantes. Déjenme poner otro problema, que es el problema 2 de este archivo que les pasé y que ahora lo estoy presentando. Es muy parecido al anterior. Entonces dice, se tiene un globo de investigación grande, un globo grande, contiene 2 por 10 a la 3 metros cúbicos de helio gaseoso a una atmósfera y una temperatura de 15 grados centígrados. Se eleva rápidamente desde el nivel del suelo hasta una altura donde la presión atmosférica es de 0.9 atmósferas. Suponga que el helio se comporta como un gas ideal y que el globo sube rápidamente. Las preguntas son: calcula el volumen del gas a la máxima altura, es decir, hasta que llega a 0.9 atmósferas. B, determina la temperatura del gas a la altura máxima, bueno, a la máxima altura. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del helio conforme el globo se eleva a su máxima altura? Aquí hay varias cosas que dicen, ¿no?, en el problema. Por ejemplo, esta que dice que sube rápidamente. Entonces, como el globo sube rápidamente, ¿qué tipo de proceso es? Es decir, el globo está, no nos dice la altura, pero nos dice que está a una presión de una atmósfera, ¿no? Que lo que nos dice es que está a nivel del mar. Recuerden que la presión atmosférica también disminuye conforme la altura, de manera exponencial, ¿no? Entonces, si nos dicen que está a una altura, pues podemos deducir que está a nivel del mar, pero ese dato en realidad no lo ocupamos para hacer el análisis termodinámico del problema. Pero nos dice la presión inicial y la presión final, ¿sí? Entonces, el globo sube rápidamente. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué consecuencia tiene que el globo suba rápidamente? ¿Cómo es este proceso de el globo del gas contenido, del helio contenido en el globo? Si lo hace rápidamente, ¿qué sucede con el gas? Por ahí recuerdo de
de mis cursos de termo de hace años, que cuando Sí. algo pasaba rápido era diabático. Era Exacto. como el truco, ¿no? Sí, exacto. Entonces, si sube rápidamente, ¿qué pasa? Pues que no le da tiempo de intercambiar. Recuerden, en termodinámica es muy sutil, pero termodinámica supone procesos de equilibrio, ¿no? Entonces, un proceso termodinámico, pues cada uno de los estados por los que pasa son de equilibrio termodinámico, ¿sí? Es una de las hipótesis de la termodinámica. En la vida real, pues esto es complicado, llevaría un tiempo infinito, ¿no? Esperar, si tú comprimes un gas, pues experimentalmente, ¿cómo lo harías? Pues si quieres pasar por estados de equilibrio, pues lo haces lentamente, ¿no? En teoría, pues si quieres pasar por estados de equilibrio reales, pues tienes que tardar mucho tiempo, ¿sí? Pero si lo haces muy rápido, pues no le das tiempo a que el sistema, el gas en el globo, pues esté en equilibrio y por lo tanto no intercambie calor con sus alrededores. Por lo tanto, el calor que entra o que sale es cero. Por lo tanto, es un proceso adiabático, como en el ejercicio anterior. Este es típico, ¿no? Este enunciado es típico de problemas, ¿no? Si uno quiere poner en aprietos a un estudiante, pues le pone uno esta palabra, ¿no? El proceso se hace rápidamente, ¿no? Este es un caso, ¿no? Por ejemplo, que el globo suba rápidamente, pero recuerdo algún problema donde está un pistón, ¿no? Es un gas contenido en un pistón. Déjenme hacer un dibujito. Entonces, un gas voy a encimar aquí un poco, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un gas contenido en un cilindro, ¿no? Y tienen acá un pistón, una manera que pueden comprimir este gas es soltando este pistón, ¿no? Y que caiga sobre el gas. Y si lo hace de manera rápida, pues este gas, el proceso que haga el gas, ¿no? Conforme va cayendo este pistón, ¿no? Lo hace de manera diabática. Entonces, este también es otro típico problema donde que he visto, que recuerdo ahora, donde se dice en el enunciado que el pistón cae rápidamente y pues uno tiene que deducir, o ese es parte del problema, decir que ese proceso es adiabático, ¿sí? Entonces, si los procesos suceden de manera muy rápida, no hay intercambio de calor y por lo tanto el proceso es adiabático. Entonces, muy parecido este problema al anterior, ¿sí? Déjenme presentarles la solución, ¿sí? Entonces, aquí está. Entonces, la solución, una vez más, es un proceso adiabático, pero va de un estado inicial a un estado final. Denoto otra vez B1, P1, T1, el estado inicial, y B2, P2, T2, el estado final. Como datos tenemos, aquí nos dice, ¿no? Contiene 2 por 10 a la 3 metros cúbicos, por lo tanto conocemos B1. Nos dice que está una atmósfera, ¿no? Por lo tanto tenemos P1. Nos dice que tiene a una temperatura dada, T1, de 15 grados centígrados, y aquí está, ¿no? Solo una cosa, siempre aquí se da el dato de la temperatura en grados centígrados, pero si van a usar ecuación de gas ideal, hay que pasarlo a Kelvin, a menos de que el resultado sea una división entre temperaturas, donde ahí sí puede uno usar las unidades que quiera, ¿no? Porque se van las unidades, se cancela en una división de temperaturas, pero si vas a usar ecuación de gas ideal, la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, ¿no?
Bueno, ¿qué más tenemos? Pues tenemos el volumen final, que es 0.9 atmósferas, ¿no? Y creo que nada más. Bueno, nos dicen que es helio. Este problema, puesto que son helio, es helio. Ah, bueno, aquí dicen el problema. Considera que el gas de helio está formado por átomos de helio individuales. Entonces es un gas monoatómico, ¿sí? De hecho, el helio es inerte, ¿no? Por eso les llaman gases nobles. Es difícil encontrarlo en estados diatómicos, son átomos individuales, no hacen enlaces, no crean enlaces fácilmente, son átomos de capa cerrada, etc. Entonces son átomos y por lo tanto el gas es monoatómico. Entonces eso nos da un dato que es gamma, ¿no? Entonces gamma, pues lo sabemos, y aquí lo puse, ¿no? Es un gas por ser un gas monoatómico, ¿sí? Entonces el primer inciso nos pide calcular el volumen del gas a la máxima altura, cuando llega a 0.9 atmósferas, ¿sí? Entonces, una vez más usamos la ecuación de las curvas adiabáticas o del proceso adiabático, ¿sí? Entonces, PV a la gamma, una vez más. En termodinámica son pocas ecuaciones. Bueno, son un poco más que en mecánica, ¿no? A veces. Pero, digo, en mecánica es la segunda ley de Newton, saber que la velocidad es la derivada, o diferentes áreas, ¿no? Pero en termodinámica creo que tampoco son demasiadas ecuaciones. Son las de ecuación de gas ideal, ecuación de procesos adiabáticos, algunas relaciones, saber qué es gamma, algunos conceptos. Por lo tanto, tampoco requiere un conocimiento amplio, ¿no? Esto se puede dar perfectamente a nivel bachillerato y en la Olimpiada en la Olimpiada de Física es típico los problemas de termodinámica, ¿sí? Entonces, esta expresión de un proceso adiabático la deben de saber los estudiantes, ¿no? Alguien que participa en la Olimpiada de Física. Bueno, entonces de esta expresión, de la de un proceso adiabático, podemos obtener el volumen final, ¿sí? Simplemente despejando. Pues aquí hay quizá algo que puede complicar a un estudiante de bachillerato, es el manejo de exponentes. Fíjense que aquí está a la gamma, y como queremos B a la gamma, ¿no? B1 a la gamma y B2 a la gamma. Como queremos B2, ¿sí? Hay que hacer un manejo de los exponentes, ¿sí? Entonces, hay que despejar B2 bien. Entonces, como está la gamma, tenemos que dividir ese exponente entre a la gamma, ¿no? O sea, la fracción de 1 a la gamma. Y por lo tanto nos da este resultado. Ese es un primer error común en las Olimpiadas, ¿sí? El manejo de exponentes. Entonces esto da a veces da lugar a que los estudiantes se equivoquen, ¿no? Y por eso tienen que saber manejar con agilidad el álgebra, ¿sí? Bueno, entonces con esto obtenemos el volumen 2, ¿sí? Una vez más, yo hice aquí el diagrama, ¿sí? En este caso, como la presión disminuyó, ¿sí? En este caso hay una disminución de la presión, pasa de 1 atmósfera, el globo se eleva, disminuye la presión y por lo tanto el volumen aumenta, ¿sí? Como es un proceso adiabático, el volumen aumenta. Entonces en este proceso va de 1 a 2, pero si lo ven es lo contrario del problema anterior. Entonces en este caso podemos ya deducir
con el diagrama del proceso, en el diagrama PV, pues que disminuye la temperatura, que se enfría el gas de helio, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque los globos aerostáticos funcionan con, bueno, en este caso es con helio, pero también funcionan con aire caliente, ¿no? Entonces la densidad disminuye y por lo tanto flota el globo, ¿no? Pero vean que si se hace de manera termodinámica, de manera diabática, pues la temperatura va a tender a disminuir porque hay un aumento en el volumen, si el proceso es adiabático, ¿sí? Si el globo asciende muy rápidamente, el proceso es adiabático, el volumen aumenta y hay una disminución de temperatura, ¿no? Si fuera un globo aerostático de aire caliente, tendría que compensar todavía esa disminución de temperatura, ¿no? Son cosas que uno puede ir más o menos viendo, ¿no? ¿Qué pasa en algo más real, ¿sí? Y que puede motivar a los estudiantes, ¿no? No solo se trata de un problema y de resolverlo, sino que tiene un contexto, ¿no? Y uno puede, yo en la experiencia que he tenido con los estudiantes, uno puede ir charlando sobre eso, ¿no? Y ir platicando, ir contextualizando qué pasaría, ¿no? Y de hecho ellos te preguntan, ¿no? Y dicen, pues, ¿qué sucede en la vida real, ¿no? Que en un gas y ellos mismos te preguntan y te ponen en aprietos a veces, ¿no? Pero este tipo de problemas te permite sacarle jugo, ¿no? Un contexto y relacionarlo con lo que pasaría en algo más real, ¿sí? En física, pues, seguro que conocen el chiste de la vaca esférica, ¿no? Todo es ideal y en la vida real, pues, es diferente, ¿no? Entonces, los problemas en física son ideales, son modelos ideales y en la vida real es más, las cosas suelen ser más complicadas. Yo en una olimpiada ya no recuerdo el año, pero yo hice un problema de termodinámica, casi siempre me toca la parte de termodinámica, no sé por qué, pero casi siempre me toca la parte de termo. En un problema de olimpiada de física, este problemita me motivó a hacer un problema, a generar otro problema, ¿sí? Y eso es lo que también quisiera transmitirles. A veces los problemas, este es un problema del libro también del Sear Samansky, una vez más, pero este tipo de problemas te dan pautas, te dan una semillita para crear problemas un poquito más reales o modificarlos, ¿no? Dar otras alternativas al problema. Entonces yo lo que hice a partir de este problema fue darles, en vez de fíjense que en el problema nos dan las presiones, la presión inicial, que es una atmósfera, ¿no? El globo aerostático, ¿no? Aquí dice un globo de investigación, ¿no? Tiene una presión inicial que nos dicen una atmósfera. El globo se eleva, ¿no? Y llega a 0.9 atmósferas, ¿sí? Yo en el problema que diseñé para la Olimpiada Nacional, le modifiqué y lo que hice fue darles la expresión de la presión como función de la altura. No sé si la hayan visto, pero la presión como función de la altura es una exponencial, se obtiene del hecho de que el gas, un modelo de la presión atmosférica o de la densidad del aire en la atmósfera se obtiene del hecho de que el aire pesa, ¿sí? Uno obtiene una ecuación, la resuelve y el hecho de que suponer que el aire en la atmósfera se comporta como un gas ideal, por lo tanto la densidad depende de la temperatura.
Bueno, uno resuelve ese problema y lo que encuentra es cómo depende la presión con la altura en la atmósfera. Y la expresión es una exponencial, ¿sí? Entonces la presión en términos de H, si quieren, podemos escribir en términos de H, es una P0, donde P0 sería la presión a nivel del mar, sería P0 por la exponencial e a la menos una constante, vamos a poner una constante, le voy a poner una alfa por H, ¿sí? Donde alfa depende de las propiedades del gas, de la masa molar del gas, en este caso del aire, ¿no? Y de la temperatura del aire. Este modelo de cómo depende la presión con la altura, pues es un modelo bastante simple, donde se supone que toda la atmósfera está a una temperatura constante. Es un modelo, pero sirve, al menos para encontrar la presión como función de la altura, ¿sí? Entonces, esta es la presión atmosférica. Donde H es la altura. ¿Sí? Entonces, si ponemos así la presión, ¿no? Y este es H. H igual a 0, pues vean que la exponencial es 1. Y es H la presión en H igual a 0, pues es P0. Pues uno supone que es a nivel del mar. Y pues la curva es algo así, la presión como función de la altura, H, ¿sí? Es una exponencial. Entonces, en el problema que yo diseñé de esa olimpiada, pues fue darles esta expresión, ¿sí? La presión como función de la altura. Entonces, yo volteé este problema, ¿no? Entonces, les dije, el problema lo ideé de esta manera, decirles, la presión varía de esta manera, ¿no? Con la altura, H. Se sabe que a nivel del mar, todo lo que se me ocurrió fue decir, calcula, el globo aerostático sube de una altura de, ahora no recuerdo, pero de 500 metros, ¿no? A una altura de 1000 metros, ¿no? Y las preguntas más o menos fueron las mismas, ¿no? La pregunta era, bueno, se decía, el globo sube o asciende de manera súbita, ¿no? Lo hace rápidamente. Entonces, las preguntas pueden quedar más o menos iguales. La presión, encontrar la presión, ¿no? El volumen, cuando llega a los 1000 metros. Entonces, el estudiante lo que tiene que hacer ya no tiene las presiones iniciales y finales, lo tiene que calcular con esta expresión, ¿sí? Es una variante simplemente del problema. Y eso es muy útil, ¿no? O sea, los problemas los podemos cambiar y sobre todo aquí en la Olimpiada, pues de los propósitos es que los problemas a veces tengan varios incisos, complicarlos de cierta manera, ¿sí? O cambiarle a partir de los problemas que están en los libros, de hacer variantes. Entonces, esta es una manera de cambiar un poco la estructura del problema, ¿sí? Eleazar, tengo una pregunta. Sí. El gas que nosotros estamos proponiendo, o el gas que tú propones, tiene un comportamiento evidentemente ideal y son de los más, pues, más sencillos de resolver. Lo que me llama la atención y que creo que conceptualmente a mí me está confundiendo es, tú me estás mencionando en el problema que es helio gaseoso.
Podemos también poner, por ejemplo, oxígeno gaseoso o nitrógeno gaseoso. Y entiendo que la fórmula que utilizan los químicos es H2, O2, Ah, N2. sí, ok. ¿Eso no cambiará un poquito el cálculo, o perdón, la constante de calor específico a volumen constante? Si pensáramos que es un gas monoatómico, pues yo pensaría, o como químico tal vez pensaría que fuera solo un solo oxígeno, o hace un rato que mencionabas el helio gaseoso, que sabemos que es H2, tendríamos que hacer un cálculo con calor específico de 5 medios. Eh, sí, podría ser. Podría ser. Eh, Más bien lo que yo estoy suponiendo es que el helio es monoatómico, ¿no? Es justo, es correcto suponer o Eh, obtener, o bueno, mostrarle a los chicos que pueden manejarlo como, aunque sea H2 o lo conocen así ellos en química, que no, tomen el sí, comportamiento del gas como si fuera monoatómico. no, si es H2, sí es diatómico. El gas H2, Ese es hidrógeno. Hidrógeno. hidrógeno diatómico, que es lo que sucede. Todo esto tiene, en termodinámica recuerden que los gases, pues, dependen mucho de sus condiciones de presión, volumen y temperatura, o su En este densidad. caso, en este caso entonces tendríamos que hacer el cálculo como si fuera helio 2, No, He2. monoatómico. Ok, ok. Sí, Es que el helio se suele trabajar precisamente por su condición noble como una partícula monotómica. Por exacto, otro lado, cuando se suele hablar de oxígeno, aunque no se especifique, se sobreentiende en el problema que se trata de oxígeno 2 al ser su estado estable. exacto, mucho, exacto. ¿Pasa lo Eh, mismo con N2? sí, los gases nobles, helio, xenón, criptón, etcétera, Ahora, suelen ser gases monoatómicos, porque son nobles precisamente, tienen muy poca reacción química, no suelen estar como átomos. Sin embargo, lo contrario pasa con el otro lado de la tabla periódica, ¿no? Yo no soy químico, entonces más o menos estoy interpretando un poco, pero bueno, eh, sobre todo de la parte de termodinámica. Y entiendo que el nitrógeno, el oxígeno, son gases que más bien hacen enlaces diatómicos, ¿no? Por tener valencia 1. Entonces, esos sí tienden a crear moléculas diatómicas. Entonces, en ese caso, los gases de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, eh, cloro, esos recuerdo que son diatómicos, pero eso en general lo especifica el problema. Aquí, por ejemplo, en la última parte del problema dice, considera que el gas de helio está formado por átomos de helio individuales. Esto en física lo solemos poner como un dato. O sea, no podemos, al menos no es el fin, puesto que es una olimpiada de física, solemos decir cuándo el gas es monoatómico o diatómico o a lo mejor tenga un valor gamma dado. O sea, ¿Es no, es perdón, para evitarles ambigüedades a los chicos? exacto, exacto. No podemos suponer nosotros, al menos como yo cuando diseño problemas para olimpiada de física, no puedo asumir que ellos saben esa parte de química, ¿sí? Entonces, yo siempre doy el dato de gamma, o decirlo explícitamente, ¿no? No puedo, no considero, no me gusta, esa es mi opinión, que ellos tengan que deducir, ¿no? Que por el hecho de tratarse de un gas de helio, tengan que deducir que gamma es 5 tercios, porque es un gas monoatómico. Entonces se da como dato o como un enunciado, como aquí, considera que el gas está formado por átomos de helio individuales. Parece un poco hasta repetitivo, quizá un dato que se da, pero puesto que es Olimpiada de Física, yo lo doy. Y en general los problemas que he visto de Olimpiada de Física
Gamma se dice cuánto es, o se dice es un gas monoatómico o es un gas diatómico. También la palabra de gas ideal. Si uno siempre, aunque aquí por ejemplo no lo dice, sí, aquí lo dice, no hay problema. Casi siempre dice uno que se comporta como un gas ideal, ¿sí? Para no confundir al estudiante también, ¿no? Porque podría ser confundir al estudiante. No son datos que no son datos que sobran, ¿sí? Son más claros y también no ayudan al estudiante. Uno lo que quiere es que resuelva estos pasos, ¿sí? O sea, la ecuación 4, 5 y 6. Y el decir que es un gas ideal y que es un gas monoatómico no sobran. Son datos que uno tiene que dar al estudiante. Ciertamente al plantear esta clase de problemas es mucho mejor ser redundante que ambiguo. Exactamente. Oh, por cierto, aprovechando que tenemos una pausa, alguien hace un rato preguntó dónde pueden conseguir los archivos Ok. o si los puedes compartir. Se los pasé ayer, pero déjenme pasarlos una vez más. Les voy a poner el enlace ahí en el chat. Entonces déjenme pasárselos. Denme un minuto. Claro, gracias. Bueno, ya puse uno. Este es el archivo el que tiene las soluciones, los problemas con algunas soluciones. No las terminé de todos los problemas, son bastantes, pero hice algunas soluciones y las escribí. Entonces, este archivo que le acabo de poner es el que tiene las soluciones. Y este que voy a poner ahora es el que tiene nada más las preguntas. Entonces, a ver si lo pueden ver. De hecho, si lo ven en la computadora, los pueden descargar y no hay problema. Y puesto que estamos también en la pausa, déjenme pasarles un enlace a un cuestionario que quisiera que nos quisiéramos, bueno, nosotros como la coordinación, yo, Rodrigo y los profesores quisiéramos que lo llenaran para tener algunos datos de ustedes y poder tener contacto con sus correos. Puede checar partiendo las líneas. Perdón, ¿no se escucha bien? Profe Lazar, Sí. que esté compartiendo las ligas para todos, porque no me aparecen las ligas. Sí, no aparecen como Probablemente públicas. no les estoy compartiendo para todos. Otra vez como ayer, ¿verdad? ¿De veras no aparecen como públicas? Según yo. No, si quieres mándamelas a mí, yo las envío Probablemente de ahorita que vuelta, estuve compartiendo pero ¿será que no tienes el chat puesto en público, sino en alguna clase de envío personal? Pues solo le puse copiar vínculo de Dropbox, como la vez pasada. Sí, pero en la caja de chat donde los pegas, dice enviar a quién. ¿Está como todos o...? Ya. Sí, claro. Perdón. Todos. Ahí está. Sí, no pasa nada. Sí, tienes razón. Solo estaba Eugenia, algo así, María. Una persona solamente estaba. Ahora sí. ¿Ese es el archivo que estás mandando o es la encuesta? No, ese es el archivo. Ok. Y ese es el problemario. Tiene los problemas. Y ahora les paso el mismo, pero con algunas soluciones. Les digo, no alcancé a hacer todas, pero tiene algunas. Y ese es el otro archivo. Y el cuestionario ahora lo pongo. Déjenme
buscarlo. Acá está. Este enlace que les voy a pasar es el de la encuesta. ¿Sí lo pueden ver todos? ¿Lo podrían abrir para que lo revisaran? Alma, tranquila, solo se refería a que cuando envió el mensaje la primera vez, te lo envió solo a ti en lugar de a todos. Ah, ok. Ah, ya, muchas gracias. Sí, es que solo mandé el archivo, solo se lo mandé a usted. No sé por qué apareció, pero solo fue eso. Ok, a todos los asistentes, si pudieran acceder al último link que mandó para registrarse, es algo así como el pase de lista. Ajá. Este es una encuesta que quisiéramos que llenaran con algunos datos, sus nombres, sus correos, algunas de dónde vienen, de qué estados, para tener esa información nosotros, ¿sí? Y saber cuántos participantes, etcétera, esa información que nos gustaría tener de parte de ustedes. Y ahí va a servir al menos ahorita para esta sesión para pasar la lista. Las siguientes sesiones vamos a hacer algo parecido, vamos a pasar una liga a una encuesta donde van a ustedes poner su nombre, su correo y sería el pase de lista de cada sesión. Entonces en cada sesión va a aparecer un enlace. Les vamos a pasar un enlace. Disculpe. Sí. En el enlace de la encuesta dice población. ¿A qué se refiere ahí? Población, pues puede ser municipio. Exacto. Sí, yo no le quise poner municipio por la idea. Bueno, eso me lo pasó Rodrigo, que les pidiera también la población por si por si alguien viene de otro país, quizá, y no en todos los países hay municipios, no se dividen municipios, luego hay localidades, etcétera, pero es el municipio, ¿no? Aquí en México. La población. Todos pudieron acceder al enlace, han podido ver la encuesta. Sí. No es necesario que la llenen ahora, si quieren la pueden llenar en la noche o mañana, etcétera, a lo largo de la semana. Esta es una encuesta nada más, para tener sus datos. Y de hecho los correos nos van a servir para poderles mandar información y tener un medio de comunicación. Dicen que no les aparece. Sí, ya apareció. Solamente tengo otra pregunta aquí, en donde dice que si uno ha participado como entrenador o como alumno. En mi caso, yo participé como alumno y ahora como entrenador, y nada más permite uno. Pues si esa opción no se la puse, pues ponga como, por ejemplo, ahorita que ya está como entrenador, ponga como entrenador, por favor. Siempre podría Ya se la poner mandé, otro. profe. Yo ya Ok. lo mandé, a ver si no sé si llegó. Le va a llegar a usted un correo de notificación. Si es ok. que si les pide un correo, entonces ahí mismo en el correo que ustedes ingresen, les va a llegar una notificación de que llegó correctamente o de que se llenó correctamente. Entonces pueden revisar su correo y ahí les va a llegar una notificación. Sí. Llegó taller para entrenar. No, no, es que llegó el correo, pero la encuesta. Exacto, lo que usted llenó. Y con esa es una verificación de que lo hizo correctamente. La enviaron contestada, ¿verdad? Ajá, exacto, lo que usted contestó, no solo lo de usted.
Es una verificación. Ah, ok. Sí, no, está bien. Entonces ya estoy bien. Ok. Ah, yo también ya lo mandé. Sí, de hecho ya ahorita estoy viendo que varios lo han hecho. Entonces, pues muchas gracias por esa información que nos brinda. Para nosotros nos sirve. Bueno, pues le seguimos, ya queda poco tiempo. Entonces vamos a seguirle. Bueno, en los archivos que les envié, bien, tienen ahí otros problemas. El 3 lo resolví también y lo redacté la solución. El problema 4 también. El 5 en adelante ya no, pero en la última parte también vienen unos resueltos. Este problema de la Olimpiada 2015. Pero también quisiera empezar un poco con la presentación de un problema de Olimpiada, ¿no? O sea, para que se den una idea, para que tengan claro cómo se trabaja en la Olimpiada. Entonces, déjenme buscar aquí está. Este es un problema de Olimpiada, la Olimpiada de 2014. Y este es el problema, ¿no? Tal cual. Este es el problema que resuelven los estudiantes, o que tienen que resolver los estudiantes en una Olimpiada. Aquí está la 25 Olimpiada Nacional de Física, que fue en Oaxaca en 2014. Es un problema de 3. Vean que cada problema tiene un puntaje, ¿sí? En la Olimpiada de Física, en la Olimpiada Nacional de Física, hay como les había comentado, hay 2 problemas. Bueno, hay 2 partes, la teórica y la experimental. La teórica, ambas valen 50 puntos, ¿sí? No, creo que puede cambiar. Ahora estoy recordando. No, la parte teórica en la nacional vale 30 puntos y la parte experimental vale 20 puntos. Ahorita estoy titubeando un poco, pero sí, son 30 puntos en la parte teórica y 20 en la parte experimental. Cada problema, por ejemplo, el teórico, tiene un puntaje, en este caso son 10 puntos. Más o menos en los últimos años hemos hecho problemas de 10 puntos cada uno. 3 problemas en la parte teórica y 1 en la experimental, y cada uno de los teóricos, de los problemas teóricos, tiene 10 puntos. Entonces, cada problema tiene puntaje, eso es algo importante. Porque, pues en base a ello, a los puntajes que obtenga el estudiante, pues va a recibir algún premio. Esa va a ser la tabla, ¿no? Esa es la tabla de calificaciones. Déjenme irlo leyendo. Sí, ya está Didier ayudándome. Sí, son 30 de teoría y 20 experimental, ¿no? No sé por qué pensé en 50-50, pero sí, son 30 de teoría y 20 experimental. Este es un problema yo lo redacté, yo lo hice. Siempre me baso en algunos otros problemas. Este es de termodinámica y hay 2 gases, ¿no? Divididos por una pared. Es un compartimento que tiene 2 gases, ¿sí? Divididos por una pared, y aparte hay una resistencia que calienta a uno de los gases, ¿no? Entonces, déjenme leerlo e irlo leyendo. Entonces dice: un contenedor cilíndrico fabricado de un material aislante al calor, ¿no? Todas las frases dan información, ¿no? A veces los problemas, las redacciones, tienen cosas que no dan información y a veces solamente introducen el problema, platican sobre de qué trata el problema. Pero aquí, pues parte importante es que el estudiante vea, entienda el problema, y muchas cosas se dicen, ¿no? En este caso, pues si es aislante del calor,
pues los procesos van a ser adiabáticos, ¿no? Que tenga el sistema, los gases. Bueno, dice fabricado de un material aislante al calor y un volumen total 44.8 litros, ¿no? Entonces, todo el recipiente, las dos partes, tiene un volumen total de 44.8 litros. Está dividido en dos compartimentos, A y B, de la figura. Por una pared también perfectamente aislante del calor. Entonces, no hay transferencia de calor de la parte A a la B y viceversa, ¿no? No hay una transferencia de calor, no es posible porque es aislante de calor. Cada compartimiento tiene un mol de helio, otra vez, en estado gaseoso, este es de helio. El helio es un gas monoatómico, por lo que acabamos de platicar, entonces es un típico gas que uno usa en los problemas. Inicialmente los dos compartimentos tienen el mismo volumen, B0, ¿sí? Dividen a la mitad el contenedor cilíndrico, bueno, dicen que es cilíndrico, y están a la misma temperatura de T0 igual a 0 grados centígrados. Después, con una resistencia eléctrica colocada en el compartimento A, ¿sí? Circula una corriente eléctrica, ¿sí? Que genera calor lentamente por efecto Joule, ¿no? En la resistencia, y cambia el estado termodinámico del sistema. Es decir, el gas en los diferentes compartimentos cambian sus presiones, volúmenes y temperatura, ¿no? Entonces, para ser muy claros en la redacción. En particular, se encuentra que después de un tiempo T, el gas en el compartimento B, ¿sí?, ha alcanzado una temperatura de T2, o sea, una temperatura final de 136.5 grados centígrados. El propósito de este problema es calcular ese tiempo T en el que la resistencia eléctrica confiere calor al sistema, sabiendo que dicha resistencia tiene un valor de 242 ohms y que está conectada a una fuente de voltaje de 220 volts. ¿Sí? Entonces sabemos el voltaje y la resistencia, en esta resistencia, ¿no? Los siguientes pasos pueden ser de utilidad en dicho cálculo. Entonces se dan alguna guía para resolver el problema. Entonces dice, denotemos los valores finales en las variables del gas en cada compartimento de la siguiente manera. El compartimento A, P1, B1, T1, para los valores finales, ¿sí? Y el compartimento B, P2, B2 y T2, donde, como ya se mencionó, temperatura T2 vale 136.5 grados centígrados. Esta parte de por qué se guía un poco en los problemas es porque sirve, porque sirve a la hora de calificar, ¿sí? Les había mencionado ayer que todos los exámenes los califican los delegados. Son 130 alumnos, más o menos, los que, o sea, en el mejor de los casos, cuando va la mayoría de estados, todos participan con todos sus estudiantes, serían 132 estudiantes. No siempre sucede eso, pero más o menos son entre 120 y 130 estudiantes. Entonces, imagínense 130 exámenes por cada problema, son 3 problemas teóricos y 1 experimental. Entonces, son alrededor de más de 600 problemas que tienen que calificar los delegados. Entonces, muchos de los problemas de Olimpiada tienen esa manera de trabajar, ¿sí? Esa redacción. A veces ayudan. Nosotros en la Olimpiada Nacional de Física solemos dar o guiar los problemas, porque eso permite calificar más rápido, simplificar la calificación,
La Olimpiada Nacional de Física dura 4 días. Pues en esos 4 días hay muchas actividades. Y en todas esas actividades, una de ellas es que los profesores, y de verdad es bien pesado calificar, tienen que calificar esos 600 exámenes en un par de días. Los exámenes se califican por pares, es decir, se hacen equipos y hay 2 equipos que revisan un mismo examen. Por eso es muy complicado la Olimpiada, los delegados, los profesores que van a calificar, tienen mucho trabajo en la Olimpiada Nacional, ¿sí? Entonces, si les facilitamos un poco esa labor, pues ayuda, ¿no? Entonces, por eso los problemas de Olimpiada suelen ser, en cierta manera, guiados, ¿no? Por eso aquí, por ejemplo, se les dice a los estudiantes o se les pide que denoten ya las variables P1, B1, T1, B2, B2, T2, ¿no? Para la hora de calificar, lo identifiques y digas, este es P1, ya sé que es en el compartimento A el valor estado, el valor final y lo demás, ¿no? También. Bueno. Entonces sigamos con la redacción del problema. Vean que se dan datos también. Entonces aquí les ayudamos también a los estudiantes, a los participantes de la Olimpiada, ¿no? Se les dice, recuerda que en un gas ideal hay 4 procesos básicos con las siguientes propiedades. Un proceso isotérmico, T es constante. Por lo tanto, la ecuación que satisface es PV igual a constante. En un proceso isobárico, P es constante, la presión es constante. Por lo tanto, B entre T es constante. Un proceso isocórico es un proceso con B constante y por lo tanto P entre T es constante en ese proceso. Y finalmente un proceso adiabático donde no hay flujo de calor, Q es 0 y por lo tanto T por B a la gamma menos 1 es constante. Este es equivalente a la expresión de P por B a la gamma. Simplemente usando la ecuación de gas ideal se puede llegar a esta expresión de temperatura por volumen a la gamma menos 1 es igual a una constante. Donde además se dice quién es gamma, Cp entre Cb, donde Cb y Cp la capacidad calorífica, molar a volumen constante y presión constante respectivamente. Para el helio, en estado gaseoso, es aquí lo que les había comentado antes. Nosotros en el problema se dice directamente cuánto es Cb y Cp, ¿no? Para el helio. La constante universal de los gases ideales es R igual a 8.31. Casi siempre los problemas de Olimpiada, las constantes se dan como valores, ¿no? En las Olimpiadas no se permite el uso de formularios ni de nada, o sea, no más que calculadora y lo que van a utilizar para escribir. Se les provee de hojas, se les da todo el material que ellos, de hecho el lápiz también se les da, hasta las gomas, sacapuntas, todo el material se les da. Por lo tanto, ellos llegan al examen con nada, ¿sí? O sea, excepto su calculadora, que no les podemos dar una calculadora a cada estudiante. Entonces, llega solamente con su calculadora. No trae formulario, ni teléfonos, celulares. Últimamente hemos tenido complicaciones con eso porque es bien difícil, ¿no? Ellos pueden tener el celular en la bolsa y no darse cuenta. Entonces los pedimos y se recolectan los teléfonos celulares, ¿no? Por lo tanto, pues en los problemas les damos los valores de las constantes para no complicar el problema, ¿sí? O sea, son valores que no es necesario aprendérselos. Bueno, ya va a terminar, entonces solamente a no se los pasé, se los puedo pasar ahora, este problema de la Olimpiada, para que lo puedan ver. Y la siguiente vez que me toca mañana, igual a la misma hora, lo seguimos revisando. Me gustaría revisarlo porque
Es una manera en la cual ustedes pueden ver cómo es el problema real de una olimpiada, ¿no? No sé si tengan dudas en lo que les paso el archivo. Solo una pregunta, doctor, para poder ver los videos en algún otro momento. Esos, ¿cuáles videos? ¿Los que ahorita se están grabando? Así es. Ah, sí. Eso Rodrigo creo que los va a subir creo que a su canal. Yo ahorita lo estoy grabando. Yo tengo el video por ser yo el anfitrión y estarlo grabando. Lo tengo en mi computadora. Yo en un momento le escribo a Rodrigo y se lo paso. Y quizá al rato, en la siguiente sesión, les podemos decir dónde los van a poder ver. Gracias. Si no, mañana. ¿Sí? Profe, de hecho, el maestro Rodrigo lo publicó aquí en el mismo chat, los videos. ¿De Sí, veras? los de ya están. El que él grabó, ya se los pasó. Sí, lo puso si no me equivoco, en 4 videos, lo partió. Ahorita le pregunto y si se puede, se los paso en la siguiente sesión. De hecho, el enlace. les comento, creo, por lo que vi que el doctor lo tuvo que partir, creo que sería más fácil que la grabación se hubiese hecho directo en la nube y ya desde ahí nada más compartirlo. Sí, yo creo que es lo que hizo Rodrigo. La cosa radica en que en el almacenamiento de la nube nos dieron solamente 1 GB para cada sala y no iba a ser suficiente. Ah, no, entonces sí, muy Sí, poco. ahorita van a ser como 200 megas. Por sesión son como 200 o más. Sí, yo les paso el enlace, ya sea hoy por la tarde o mañana. Solo Perfecto. déjenme pasarles este archivo. Es el de 2014. Teoría, aquí está. En la Olimpiada de Física, en la Nacional, tenemos 2 versiones. Una de estudiantes, que es la que se les da a los estudiantes, sin las soluciones, obviamente. Y una versión de profesores, que es la que tiene la solución, por lo que les comento hace rato, con lo que les comenté, que los profesores son los que califican. Y el examen resuelto, la versión de profesores, es en realidad como una rúbrica de calificación. La siguiente vez, mañana, no me toca hasta el jueves, mañana es Víctor todo el día. Pero la siguiente que me toque lo podemos ir viendo y comentarles cómo es el proceso de calificación. Ya les pasé los archivos de este examen, de la Olimpiada. Bueno, ya nada más déjenme pasarles el enlace de la Olimpiada, de hecho, de la Olimpiada de Física, y ahí pueden ver todos los exámenes anteriores. Entonces ahí pueden ir a la liga de exámenes y pueden ver los exámenes que se han presentado. Ah, ya lo pasé. Ok. Bueno, pues si no tienen más dudas, ya son las 2 también, para que vayan, tomen un descanso y nos vemos la siguiente sesión. Al rato va a estar Didier por la tarde. Muchas gracias. Viendo cosas de gravitación, me parece. Perfecto. Okay, Pues le agradecemos mucho todo lo que nos pasó. Es muchísimo material de calidad. Gracias. Para las demás personas, esta conferencia, bueno, mejor dicho, esta sala seguirá abierta
para la sesión de las 4. Así que si gustan volver a conectarse o si quieren dejar la sala abierta, como mejor les parezca. Sale, muchas gracias por todo. Provecho. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Hasta luego. doctor Aprovecho a los que van a Eleazar. comer. Gracias. Provecho a Hasta luego. todos. Provecho. Igual provecho a todos. Ok. Gracias, profesor Eleazar. Gracias a todos y provecho. Sí, igualmente. Gracias, provecho. Eleazar, me comentas que Didier solo tiene la tablet, ¿verdad? Sí, ahora creo que Didier está, ahora mismo está en la sala, creo. ¿Está en la sala? Hola, sí. Sí, hola. yo solo tengo mi tableta. Pero, ¿qué pasó hace rato? ¿No pudiste proyectar, Eleazar? No, fíjate que no pude. Puedes intentar conectarte tú mismo a ver si a ti sí te lo A ver, tú permitieron. inténtalo, déjame quitarme. ¿A quién le paso? Déjalo, hago confitrión también. ¿Lo dejo así como Ok. coanfitrión, yo? Sí, no hay problema. Puede Ok. haber varios. Ok. Ok, Didier, ¿ya estás? ¿Puedes Déjame compartir la pantalla? verificar. Eso voy a checar. A ver. ¿Tú cómo te conectas con el iPad, Didier? De manera normal. Yo tú me sí. conecto. ¿Me pueden ver? Sí, ya Sí. tú sí pudiste. Escribe o haz cualquier cosa. Bueno, como si lo fueras a exponer. Ajá. Bueno, estas son de mi clase de álgebra, pero supongo que sí lo ven, ¿no? Sí, Ajá. se ve. Ok. ¿Cómo te conectaste? Pero tú solo estás usando el iPad, ¿no? Sí, solo el iPad. Pues lo que hice es que... vamos a ver. Tú entraste a sesión de Zoom vía el iPad, ¿no? Sí, exacto. En el iPad aquí le puse Pero a mí, la ¿por qué no? clave Ajá. y la contraseña que aparece en el calendario. Sí, exacto. Pero sabes Con que esa entré. yo no pude. Ajá. Cuando entro a Zoom, le pongo compartir y no me aparece compartir pantalla. ¿Tú cómo le pusiste? A ver, de hecho, a lo mejor aquí arriba, creo que, a ver si lo comparto, no sé si se va a ver. Creo que ya estás viendo mi pantalla. Aquí donde dice Stop Share, ahí me sale compartir pantalla. Es que a mí no me parece esa opción, ¿tú crees? Bueno, es que mi iPad ya es medio viejito. Pues puede ser ahí por alguna versión. Sí, yo creo. Podría ser. Sí, porque el mío tiene líos por nuevos. cierto, Eleazar, te comento, si quieres terminar la grabación. Sí. Y ese va a ser otro problema porque no sé si puedo grabar desde aquí. Vamos a ver. Ahorita que termine de grabar, intentas hacer una pequeña grabación. Sí, eso vamos a intentar.